Ay, ya llegué, dice Rodrigo. ¿Vas a entrar, Rodrigo? Hermano Rodrigo, ¿va a entrar? Va a seguir otros 15 minutos. ¿Tiene algunos minutos, doctor Enuel, para el hermano Rodrigo? Porque veo que la conversación era entre ustedes. A ver, se lo voy a pegar aquí. Muy bien, yo no voy a hablar, yo voy a escuchar, porque la conversación era entre el doctor Enuel y... A mí me gustan los intelectuales, la verdad, me fascinan cuando están Claro, es que hablando uno así. aprende mucho con las personas que saben, o sea, ver los puntos de vista diferentes, y como Rodrigo, pues también respetuoso, no sé por qué se está poniendo intenso en el chat, pero es muy respetuoso él, y uno aprende de las personas que se saben expresar, que saben comunicar lo que aprendieron, y el doctor Enuel es uno de ellos. Sí, Y o sea, aquí, si yo no aquí tengo se ve, respuesta, digo que no sé, ¿no? O sea, no tengo que ganar un diálogo o algo así. Si no me preguntan algo que no sé, pues eso sí, todavía no estoy en ese grado. Y sería bueno, ¿no? Un diálogo así, de, no sé, ¿cuál sería? ¿Qué dice el...? Bienvenido, Rodrigo. ¿Cómo estás, hermano? Dios te bendiga. Hola Maricelita, qué gusto volverte a ver, hermanita. Un abrazo gigante para ti. Igualmente, me da mucho gusto que estés aquí. Adelante, mira, les presento a mi maestro, el doctor Irak Santiago, es el que está aquí, Enfoque Teológico. Él es del seminario a donde asisto virtualmente, ¿no? 4 días a la semana, por 2 horas mínimo diario. Pero ahí estoy muy contenta. Muy bien, Muchas mucho gracias. gusto. Sí. Mucho gusto. Adelante. Un saludo para todos los que están en el panel y para todos en el público. Bueno, yo quería hacer como una pregunta al doctor Enuel, ya que estamos hablando de las doctrinas cardinales, porque a mí me parece importante saber cómo establecer si una doctrina es cardinal o no. Y el ejemplo que yo le quiero poner hoy en día es una discusión que ustedes tuvieron hace unos meses atrás entre ustedes, entre la alianza, si Dios murió. Yo quisiera saber, usted dio una definición muy interesante, que respetuosamente yo creo que es totalmente contradictoria entre sí, pero quisiera que nos la desarrollara mejor, nos la explicara mejor. Porque usted dijo que Dios no murió, pero el que murió es Dios. Entonces, ¿cómo el que murió, si el que murió es Dios, cómo se puede decir que Dios no murió? Me gustaría que nos aclarara eso, porque esa fue la solución que usted dio para, digamos, limar esa gran, porque creo que era una doctrina cardinal, porque, digamos, el escándalo que se levantó entre ustedes fue grande al discutir eso. Entonces, yo quisiera saber que nos explicara bien su solución a la divergencia que tenían entre ustedes. Bueno, primero que nada, que si haya formado una discusión o no entre hermanos de la Alianza Evangélica, no creo, porque eso lo discutimos nosotros y no era eso. Si estás hablando de otra persona que no sabe absolutamente nada de teología. Esa afirmación no son mis palabras. Esa afirmación viene del doctor Samuel Pérez Milló, citando nada más y nada menos que San Agustín de Hipona. Cuando San Agustín de Hipona argumenta y refleja una comprensión teológica que aborda la relación de la divinidad y la humanidad de Jesucristo, que de hecho sabemos que Agustín fue uno de los padres de la iglesia más influyentes, él dedicó gran parte de su obra a explorar la naturaleza de Dios y el misterio de la encarnación. Eso usted lo conoce, eso yo lo conozco. El contexto de la afirmación, Dios no muere, Agustín lo que hizo fue que en su esencia divina, Dios es eterno, inmutable e inmortal. Eso no lo niega ningún católico tampoco. Y esto significa que como Dios no puede morir en ese aspecto. Y esta creencia nuevamente se basa en la comprensión tradicional de la naturaleza divina, que no hay sombra de variación, no hay cambio ni eso. Cuando hablamos del que muere es Dios, sin embargo, también San Agustín reconoció que en la persona de Jesucristo, quien es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre,
la muerte no tuvo lugar, y esto significa que aunque Dios en su naturaleza divina no puede morir, en la encarnación, en su naturaleza humana, Jesús experimentó la muerte. Por eso, dentro de la teología agustiniana, se entiende claramente el concepto de la unión hipostática, donde Agustín afirma y se alinea con esa doctrina que sostiene que en Cristo coexisten dos naturalezas, la divina y la humana. Y esta doctrina, entiendo porque usted me hace la pregunta, porque se convierte en fundamental para entender el misterio de la encarnación y de la redención. Así que el concepto de eso, de que yo mencioné, eso no sale de mí, eso yo no me saqué de la manga. Eso es una declaración de Agustín sobre Dios no muere, pero el que muere es Dios, y es una reflexión profunda sobre la naturaleza de Cristo y la encarnación, que subraya la idea de que aunque Dios es inmortal y eterno, en la persona de Jesús, Dios entró en la experiencia humana de la muerte, lo que tiene implicaciones que significativas para su soteriología, mi soteriología, nuestra redención, su redención. Y para poder comprender esto tenemos que hablar de operaciones ad intra, operaciones ad extra, el concepto ontológico y el concepto económico. De ahí es donde sale eso. Así que eso no fue que yo me lo inventé porque me lo quiero inventar para traer una contradicción o alguna pelea entre los hermanos. Doctor, dos preguntitas más, si no es molestia, ¿no? ¿Usted recuerda cuál es la cita de donde, o sea, de qué lugar, de qué libro, de qué escrito podemos encontrar esa afirmación de San Agustín? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿no cree usted, bueno, es lo que creemos los católicos, que al decir que Dios no muere, pero el que murió fue Dios o es Dios, se está separando la unión hipostática, que es inseparable? Porque precisamente para poder hacer esa distinción hay que separar las dos naturalezas y decir que la divina no muere, pero la humana sí muere. Ahora, ¿será que las naturalezas mueren? ¿Las naturalezas mueren, doctor? Entonces, son tres preguntas. No sé si le quedaron claras. Bueno, vamos, si contesto las que me acuerdo y si no, pues me recuerdas la otra. Vale. La afirmación de que Dios no muere, pero el que muere es Dios, pues nuevamente, en la ciudad de Dios, en el libro 10, Agustín aborda el misterio de la unión hipostática, donde explica cómo Cristo es tanto verdadero Dios como verdadero hombre. Así que él está destacando eso. Cuando habla sobre la Trinidad, en esa misma obra se examina la relación de las personas, y en la parte de sermones está hablando la importancia de las naturalezas divinas como tal. Ahora, la otra pregunta es que eso es una separación. Las naturalezas, recuerden que no se separan porque el atributo de responsabilidad no son las naturalezas, es la persona. Por ende, las naturalezas, por ejemplo, cuando Dios crea y Él crea el universo, en este caso vamos a decir Jesús, ¿verdad? Que es el autor de la creación. ¿Crea la naturaleza divina o crea la persona? Y recuerden que estas naturalezas son en persona, no impersonales. Así que quien crea es la persona por medio de una naturaleza, claro. Pero decir que las naturalezas se separan o que hay un cambio en la unión hipostática es falso, porque los cambios no aparecen en las naturalezas como tal. Por eso la misma iglesia, cuando estableció en el concilio, no hay división, no hay cambio, no hay separación. De hecho, hay 4 fundamentos. Jesús es verdaderamente hombre, Jesús es verdaderamente Dios. Se puede hacer una distinción, que eso puede ser que traiga la confusión a muchos, pero no se hace una separación de las naturalezas. Y ahí es donde estriba eso. Me hizo una tercera pregunta, no recuerdo cuál era, si me la puede hacer de nuevo, por favor. Que, bueno, siguiendo esa lógica, entonces, ¿la naturaleza humana puede morir? No, volví y repito. El atributo de responsabilidad no son las naturalezas, sino la naturaleza es la expresión del ser. Quien muere es la persona. Exacto. Y la persona de Cristo envuelve dos naturalezas inseparables, ¿cierto? En una sola persona, sí. Y si la persona de Cristo muere, ¿qué pasa? Por eso mismo dije que desde una perspectiva ontológica es imposible que Dios en su esencia pueda morir. ¿Por qué? Porque hay un atributo dentro de la persona de Dios o el ser de Dios que se llama aceidad.
en lo que implica que la existencia o la vida emana de Él mismo y no depende de otro. Pero recuerden que la segunda persona de la Trinidad toma para sí un cuerpo. Cuando existe una separación entre el cuerpo y esa persona, ¿verdad? Entonces sí se puede experimentar la muerte. Por ende, hay una comunicación de atributos entre las naturalezas hacia la persona y la persona experimenta la muerte. Por eso es que Agustín decía, Dios no muere, pero el que muere es Dios. Ok. Entonces, suponiendo que las dos, o sea, sabiendo, pues como usted ya lo definió, y estoy de acuerdo, que la muerte es la separación del alma y el cuerpo, ¿cierto? Jesús, en su naturaleza humana y divina, a la vez inseparable, sufrió la separación de su cuerpo perfectamente humano y perfectamente divino con la separación de su alma perfectamente humana y perfectamente divina. ¿Hubo esa separación? No entiendo la pregunta. ¿A qué se refiere usted con eso? Ok. Sabemos que el cuerpo de Jesús es 100% humano, 100% divino en su naturaleza. Sabemos, ¿sí?, que que lo mismo sucede con su espíritu, ¿ok? Porque él asume la naturaleza humana siendo divino, y entonces su espíritu es perfectamente humano y perfectamente divino. Sabemos que la muerte es la separación del alma y el cuerpo, así se define. Jesús sufrió su separación del alma, de su alma humana divina, con su cuerpo humano divino. Ok, entiendo ahora. Lo primero que nos tenemos que hacer la pregunta es el logos. ¿Qué fue lo que tomó para sí? Tomó un cuerpo. Si el cuerpo no lo toma, o si el cuerpo lo elimina, en este caso por la muerte, ¿ha cambiado algo en la esencia de quién es Dios? No, en lo absoluto. La naturaleza de la muerte tenemos que, como bien usted dice, en términos generales, la muerte se entiende como la separación del cuerpo y el alma, como bien usted me acaba de decir. En eso estamos de acuerdo. Desde una perspectiva teológica, la muerte de Jesús involucra la separación. Perdón, no voy a apagar este. La muerte se entiende como la separación del cuerpo humano, como usted bien dijo. Estamos de acuerdo. Desde una perspectiva teológica, la muerte de Jesús involucra la separación de la naturaleza humana que experimentó en la cruz. Ahora, muerte como separación, tenemos que entender que la muerte de Cristo es vista como la separación de su alma y su cuerpo, lo que es característico de una muerte humana. En ese sentido, Jesús verdaderamente murió, pero entendiendo el concepto de la unión hipostática, estas dos naturalezas distintas, pero inseparables, hay que fundamentalmente entender que aunque la naturaleza humana sufrió la muerte, la naturaleza divina permanece intacta y no experimenta la muerte. Por ende, hablamos de la comunicación de naturalezas en la persona. Así que Dios puede experimentar la muerte por la comunicación de atributos a través de las naturalezas. Ok, pero entonces, es que no logro entender, porque si las dos naturalezas se funden en una sola, y me está diciendo que la naturaleza divina no muere, pero la humana sí muere, creo que hay una separación, pero no de alma y cuerpo, sino de naturalezas, o lo estoy entendiendo mal. Recuerda que las naturalezas no se unen, se hace una distinción de naturaleza, pero no hay una fusión o una unión de naturaleza. No se separan, pero no se unen. Simplemente todos son atributos hacia la persona. Están unidas en la persona. Exacto. Y Está esos bien, atributos están presentes en su alma y cuerpo a la vez. Pero quizás la confusión que usted me está trayendo es que está pensando que hay una unión de las naturalezas y en el momento que se separan hay una ruptura de esa unión. No, es que las naturalezas no se unen, no se separan, simplemente se distinguen. Bueno, entonces, pues yo voy a poner cuál es la opinión de la Iglesia Católica, la oficial. Y como ya lo dije al comienzo, para nosotros, lo que es la unión hipostática, lo que define la Iglesia Católica, es que las dos naturalezas se unen perfectamente. 100% hombre, 100% Dios. No es una mezcla, no es un mix, no es 50-50, sino 100%. Listo. Esas dos naturalezas están unidas en su alma y en su cuerpo. Ahora, la muerte, como bien lo definimos, es la separación de alma y cuerpo. Ahora, Jesús, en su alma divina y humana, ¿sí?, se separó de su cuerpo humano y divino.
quiere decir que Jesús, Dios, murió. O sea, nosotros sí creemos que Dios murió, porque el problema que yo escuché o que vi entre ustedes es que confundían mucho la muerte con el desaparecer, el dejar de existir. No. Pero entendiendo que la muerte es la separación del alma y el cuerpo, sabemos que Jesús sufrió esa separación de su alma y su cuerpo, y su alma siguió siendo perfectamente divina y perfectamente humana, su cuerpo perfectamente humano y perfectamente divino. Por tanto, si Jesús es Dios y sus naturalezas no se separan y sufrió la separación de alma y cuerpo, Dios murió. Esa es la conclusión de la Iglesia Católica, por eso quería hacerle estas preguntas, pues como para exhibir cuál es la diferencia doctrinal en una doctrina tan cardinal, precisamente como acaba de reconocer usted, una doctrina tan cardinal como es que Dios murió. Entonces, esto lo hago para demostrar que en realidad no existe esa unidad en las doctrinas cardinales que usted estaba exhibiendo entre protestantes, ortodoxos y católicos. ¿Ok? Ese era mi punto, nada más. No sé si usted tiene algo que agregar y pues yo agradezco a todos por darme la oportunidad de participar aquí. Bien, No sé, bueno, doctor. la tesis que me está trayendo es un non sequitur, porque una cosa no se entienda no significa que dé paso a la otra. Y lo que yo acabo de decir nuevamente, creo que lo expliqué conforme a lo que dice San Agustín, que Dios muere, pero le explicamos en qué manera. Porque la misma Iglesia Católica establece, según su tradición, de que Dios es visto como eterno, inmutable e inmortal. Y esto significa que en su esencia divina, Dios no puede morir. La muerte es una condición que se aplica a seres creados o a seres que vienen siendo humanos, que son finitos, pero no a Dios, quien es infinito y eterno. Por ende, en una perspectiva ontológica, por eso Agustín dice claramente, Dios no muere, es imposible que Dios muera. Pero la segunda persona de la Trinidad, sí tiene un atributo de divinidad. El que muere es Dios, pero por medio de la comunicación de atributos. Así que lo que yo dije, yo no estoy difiriendo de lo que usted está mencionando. Yo entiendo que Dios murió. ¿En qué manera? En su perspectiva económica. ¿Por qué? Porque el Verbo toma para sí un cuerpo que luego muere, pero su esencia no cambió en ningún momento. Y si Dios es inmutable, siempre existente y sobre todo inmortal en su aspecto ontológico, es imposible que Dios muera. Y el que diga que Dios muere en su concepto inmortal y de aceidad, está creyendo en otro Dios, porque entonces tenemos que decir, ¿dónde entonces o de qué depende Dios para tener vida? Tendría que tener entonces a un Dios superior a él que le dé vida para que muera. Y ahí cometemos un error gravísimo en la ontología de quién es Dios. Así que Agustín no está diciendo algo diferente de lo que usted está diciendo, pero por el mero hecho de que usted quizás no comprendió lo que yo dije, es decir, que hay diferencias entre protestantes en lo que creen y por eso hay que establecer un concepto de una unidad de creencia, es un non sequitur. Una cosa no tiene que ver con la otra. ¿La naturaleza humana muere? No, por segunda vez le voy a explicar. Porque es que usted acaba de decir que es que la diferencia que Dios ontológicamente en su naturaleza divina no muere. Por tanto, yo puedo inferir que usted está diciendo que la naturaleza humana sí muere. No, yo dije que quien muere es la persona. Ah, ok. Pero es que usted acabó de decir hace un momento que Dios en su naturaleza divina no muere. Bueno, disculpe, quizás fue la palabra naturaleza, en su esencia, en su esencia divina, disculpe, que fue la palabra entonces. Ah, ok. Dios en su esencia divina no muere. Bueno, ok. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por aquí. Mi señora ya me está empujando. Me tengo que marchar. Muchas gracias por su tiempo a todos y Dios les bendiga. De nada, Rodri, Dios te bendiga. Saludos a tu familia. Un fuerte abrazo. Luego, doctor. Adiós a todos. Bendiciones. Gracias.